El Evangelio nos regala la buena nueva que nos lleva a confiar en lo que Dios ha dicho y prometido. Nos indica que en Jesucristo somos salvos y tenemos la vida eterna. El Centro de Comunicaciones de la Diócesis de Armenia les anuncia y predica el Evangelio de hoy. Lunes 26 de octubre. De la carta de San Pablo a los Efesios. Hermanos, sean buenos, comprensivos, perdónense unos a otros como Dios los perdonó en Cristo. Sean imitadores de Dios como hijos queridos y vivan en el amor como Cristo los amó y se entregó por nosotros a Dios como oblación y víctima de suave olor. Por otra parte, de inmoralidad, indecencia o afán de dinero, ni hablar, es impropio de santos. Y nada de chabacanerías, estupideces o frases de doble sentido. Todo eso está fuera de sitio. Lo suyo es alabar a Dios. Métanse bien esto en la cabeza. Nadie que se da a la inmoralidad, a la indecencia o al afán de dinero, que es una idolatría, tendrá herencia en el reino de Cristo y de Dios. Que nadie los engañe con argumentos especiosos. Estas cosas son las que atraen el castigo de Dios sobre los rebeldes. No tengan parte con ellos, porque en otro tiempo eran tinieblas. Ahora son luz en el Señor. Caminen como hijos de la luz. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Dichoso el hombre que no sigue el consejo de los impíos, ni entra por la senda de los pecadores, ni se sienta en la reunión de los cínicos, sino que su gozo es la ley del Señor y medita su ley día y noche. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Será como un árbol plantado al borde de la acequia, da fruto en su sazón y no se marchitan sus hojas, y cuanto emprende tiene buen fin. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. No así los impíos, no así. Serán paja que arrebata el viento, porque el Señor protege el camino de los justos, pero el camino de los impíos acaba mal. Seamos imitadores de Dios como hijos queridos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo estaba Jesús un sábado enseñando en una sinagoga. Había allí una mujer a la que un espíritu tenía enferma hacía 18 años. Estaba encorvada y no podía en modo alguno enderezarse. Al verla, Jesús le llamó y le dijo: «Mujer, quedas libre de tu enfermedad». Y le impuso las manos, y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. Pero el jefe de la sinagoga, indignado de que Jesús hubiera hecho una gran curación en sábado, decía a la gente: «Hay 6 días en que se puede trabajar. Vengan pues esos días a curarse, y no en día de sábado». Les replicó el Señor: «Hipócritas, ¿no desatan del pesebre todos ustedes en sábado a su buey o su burro para llevarlos a abrevar? Y a esta, que es hija de Abraham, a la que ató Satanás hace ya 18 años, ¿no estaba bien desatarla de esta ligadura un día de sábado?». Y cuando decía estas cosas, sus adversarios quedaban confundidos, mientras que toda la gente se alegraba con las maravillas que hacía. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, iniciamos nuestra semana, iniciamos nuestro lunes contagiándonos de la alegría que tiene el Evangelio para nosotros. Justo la conclusión del Evangelio que hoy escucharemos en nuestras Eucaristías o que escucharemos para nuestra meditación del día es del Evangelio según San Lucas, que concluye con ello, que concluye con una invitación a alegrarnos. Los evangelios son la alegría de aquellos que se reconocen pecadores, necesitados, precarios de encontrarse con el Señor, y la tristeza y la amargura, la desdicha de los fariseos y de todos aquellos que se oponen a la liberación que ofrece Jesús. En el texto que escuchamos hoy lunes vamos a encontrar la curación en una sinagoga un sábado de una mujer que se encuentra enferma. Es un ambiente profundamente religioso y allí me parece que es un elemento muy importante para nuestra reflexión. Jesús está en un ambiente religioso, está en una sinagoga, está en un sábado, está en medio de fariseos, de sus adversarios. Hay un sumo sacerdote.
un poco para imaginar, para recrearnos la escena, es como si nosotros entráramos a un lugar completamente santo, lleno de prendas sagradas, lleno de incienso sagrado. Y en esa atmósfera, en ese ambiente, Jesús hace un signo, y es un signo de liberación. ¿Por qué? Porque es una mujer. Las mujeres no tenían el lugar, la importancia, la relevancia que hoy tienen, mucho menos en este tiempo de Jesús. Era una mujer posesa, porque era una mujer que un espíritu la tenía enferma. Tercer situación que vivía esta mujer, y no podía de alguna manera enderezarse. Es decir, el espíritu inmundo que la poseía la tenía encorvada. Y allí me parece que es un segundo elemento de reflexión muy importante. En ocasiones pensamos que las curaciones y las liberaciones de los espíritus inmundos de Jesús son grandes signos maravillosos, y aquí aparece un elemento muy normal, muy cotidiano, una posesión, un espíritu que tenía una mujer encorvada, ¿sí? Y este estar encorvada, pues muchos la han interpretado de muchas maneras. Con todo, es una mujer que no puede ver a su alrededor, es una mujer que lo único que hace es mirarse para sí misma. Es una mujer que no puede relacionarse, que está imposibilitada para relacionarse con los demás. Y es una posesión que me parece entra muy en diálogo con nosotros hoy. Frente a este texto y frente a la liberación que hace Jesús acompañada de una imposición de manos, viene el texto a decirnos que los sumos sacerdotes, en cambio, se oponían a ello y decían: ¿cómo es posible que hay toda una semana para que se liberen, hay toda una semana de trabajo para que vengan a buscar la curación, y vienen justo en el día sábado, cuando no debería? Y viene la respuesta de Jesús: hipócritas. Y por último, la gran enseñanza de Jesús, cómo Jesús nos advierte de la hipocresía. Y de la hipocresía, ¿por qué? Porque en medio de esa atmósfera religiosa viene un hombre que gestiona lo religioso a reprochar la liberación que hace Jesús. Un poco esto también lo vivimos nosotros en nuestro entorno, cuando elevamos a dogma, elevamos a la dimensión de lo sagrado lo que en realidad no lo es. Y en cambio lo que es esencial, como son las personas, como es el dolor del otro, eso lo convertimos en simplemente actos de menos valor. Qué bueno que nosotros hoy, al escuchar esta palabra, pues vivamos lo que ya dije, que el Señor nos permita disfrutar de la alegría, como la muchedumbre, como la gente que se acercaba a escuchar a Jesús.